Buenas tardes, estamos en Generación N, voces que construyen el futuro, y el futuro se construye entre todos y se construye sin discriminación y sin violencia especialmente, porque un futuro violento no tiene futuro. De manera que hoy nos visita Claudia Rizzo de Arco Violeta. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Contanos qué es Arco Violeta. Bueno, te cuento un poquito. Arco Violeta es una asociación civil que se dedica a la ayuda y prevención en violencia de género. Trabajamos territorialmente mucho en la Comuna 11 y obviamente que articulamos con otras asociaciones civiles que también están en la misma temática, con el CIN, el Centro Integral de la Mujer, en su momento también con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. O sea, tenemos una gran red de mujeres que trabajan los mismos temas y que por supuesto nos vamos ayudando según los casos. Nosotros somos una asociación civil que damos la primera atención, la escucha activa y sorora, la contención inmediata, y luego desde allí vemos qué es lo que podemos hacer con los dispositivos que tenemos, que por supuesto que son diferentes, porque no es lo mismo una mujer que llama por una situación digamos, de violencia psicológica a otra que llama por una cuestión de violencia física o sexual, ¿no? Son diferentes los planteos y diferente, digamos, entre comillas, el abordaje. Porque quizás una mujer que sufre abuso psicológico llama en ese momento porque necesita una contención inmediata, pero luego, cuando se le brindan determinadas herramientas, con este tema de lo que es el círculo de la violencia, quizás no vuelve a llamar. ¿Por qué eligieron el fútbol como uno de los ejes tan importantes en la difusión de las campañas contra la violencia? ¿Por qué elegimos el fútbol? Porque pensamos que cuando pensamos en cómo abordar y cómo llevar adelante campañas y iniciativas que tienen que ver con el abordaje de la temática de género, precisamente de la violencia por motivos de género, pensamos en el deporte y pensamos en el fútbol específicamente porque primero es un lugar donde hay muchísima agresividad, donde hay muchísima violencia, y era un lugar donde tampoco estaba tan mirado y tocado, ¿no?, como a ver el trabajo sobre la violencia. Creo que fue desde allí ver eso poderoso que tiene el fútbol, que es tan masivo, que es el deporte, por supuesto, de la Argentina más importante y me atrevería a decir de otros países, y creímos que, bueno, que haciendo una fuerte campaña para visibilizar, concientizar y reflexionar sobre la violencia de género y los femicidios era un lugar muy adecuado, contra todo pronóstico y resistencia que podía llegar a ocasionar eso. Me parece una idea sensacional, sobre todo disruptiva, y me alegro mucho lo que me decís, que haya tenido el impacto que veo que tiene. Por supuesto, la masividad del fútbol debe haber sido uno de los factores que ustedes consideraron, más allá de la naturaleza violenta, sobre todo de algunos hinchas o de algunas situaciones puntuales del fútbol, ¿no? Por supuesto que sí, que los vimos desde ese lugar, precisamente, porque vos fíjate que cuando una hinchada ingresa a la cancha y cuando hay la tensión, ¿no?, propia del partido, los insultos, los cánticos generalmente son referidos a la madre, a la hermana o a alguna parte del sexo opuesto, ¿no?, en este caso de las mujeres de las mujeres precisamente. Entonces creímos que ahí había algo, por lo menos para ponerlo en tensión y empezarlo a plantear. No fue una campaña fácil porque precisamente por lo disruptiva había como un poco de resistencia, pero cuando empezaron a sentir que era realmente importante que ellos se involucren en esta campaña, bueno, ahí se empezaron a abrir un montón de puertas. Una campaña que se hizo con muchos jugadores de fútbol,
con dirigentes deportivos, con directores técnicos, que pudimos realizarla en varios clubes de barrio, varios clubes sociales. Y bueno, que digamos que tomó el impacto y el impulso que en ese momento tenía. Por supuesto que como todo va decayendo, pero buscamos un momento muy importante que tenía que ver con el 3J y con el 25N, como para presentar esta campaña que para nosotras, y creo que para muchos, fue absolutamente disruptiva, con lo que conlleva. Y desde ahí se nos empezaron a abrir muchas puertas. Tal es así que yo hoy estoy en una federación de clubes de barrio y asociaciones civiles como prosecretaria, que es una de las federaciones más antiguas de la capital federal, FEDECIVA, que es en defensa de los clubes de barrio y de las asociaciones civiles, y debo decir que me han dejado trabajar y me dejan trabajar con absoluta libertad. En su mayoría son varones, pero creo que han entendido bastante bien el mensaje de que esta construcción para erradicar la violencia de género es una construcción entre todos, entre varones, mujeres y disidencias, y principalmente con acercar al varón a estas propuestas, ¿no? Porque la violencia no se erradica si el varón no se involucra en este tipo de campañas o si el varón no acompaña este tipo de campañas, porque si no, siempre las luchas es como que quedamos siempre muy solas y es una lucha para nosotras o una campaña para nosotras y siempre es más de lo mismo. Entonces creímos que era muy necesario que el varón pudiera involucrarse. Más allá de los avances notables que me consta que vienen teniendo, me imagino, y sin pedirte que hagas nombres, que habrán tenido también resistencias, ¿no? Sí, por supuesto, como resistencias las tenemos, pero ¿sabes qué? Yo siempre digo que yo pertenezco a una rama, digamos, soy una militante feminista. Con lo que eso conlleva, y siempre trato de trabajar sobre lo que es la equidad, la igualdad y la perspectiva de género. Es como, vuelvo a reiterar, no le pedimos a los varones que sean feministas, pero que sí tengan perspectiva de género, porque si de hecho nosotros tenemos perspectiva de género hacia ellos, pedimos exactamente lo mismo. No estamos pidiendo que hagan nada extraño. Resistencias hay, pero esa resistencia es la que estamos acostumbradas también. Entonces, cuando una puerta se cierra, sentimos la necesidad, la fuerza, la fortaleza, la motivación de poder abrir otras. Entonces, siempre lo tomamos como un reto, como un desafío y como una motivación. ¿Encontraste muchas dirigentes mujer dentro del fútbol? Hay dirigentes mujeres, sí, por supuesto. No las hay en la cantidad que nosotros quisiéramos que estén, pero porque pasa algo bastante particular. O sea, las comisiones de género, los estatutos de los reglamentos de los clubes no tienen todavía la cantidad, no están modificados, entonces no tienen la cantidad de mujeres en sus comisiones directivas que nosotros pretendemos que tengan. Pero bueno, esa es una lucha que se está dando. Esto fue un proyecto que se debatió en diputados y se ganó, pero que después no pasó a senadores. La paridad de género, digamos, progresivamente en las comisiones de fútbol, pero sí hay mujeres dirigentes, y cada vez hay mujeres que se animan a dar el paso y a seguir avanzando. De hecho, tenemos mujeres dirigentes como, por darte un nombre, Maya Daer en Huracán. Tenemos a Paula Ojeda, que es la gerenta de género, la gerenta en AFA. Sí hay mujeres, obviamente que faltan, y muchas, no están todas las que quisiéramos, pero como pasa en todos los lugares y también en los sitios empresariales, pymes, o sea, no hay la paridad de género, que me parece que es fundamental para esto, ¿no? Para poder trabajar la igualdad, la equidad. El fútbol no es la excepción. Tal cual, que el fútbol no es la excepción. En el caso del fútbol femenino, ¿ustedes trabajaron también desde el área del fútbol femenino o les parecía más potente
cosa que en principio creo que es así, pero dejo tu opinión, por supuesto. Sí. O trabajaron directamente con el fútbol masculino para visibilizar el tema de la violencia. Mira, trabajamos, en líneas generales, trabajamos también el tema, cuando nos metemos en los clubes para hablar, para dar las capacitaciones o o hacer las intervenciones de Arco Violeta, tratamos de motivar a las jugadoras de fútbol a que puedan conformar sus propias comisiones de género y diversidad y que puedan establecer también algo que tenga que ver con meterse dentro de las comisiones directivas, empezar a trabajar en eso, fuertemente en eso. O sea que eso lo venimos haciendo, no solamente eso, sino también ayudamos a que puedan a que puedan tener su propio protocolo de acción en caso de violencia por motivos de género. Eso es algo que siempre lo estamos haciendo permanentemente, de hecho tenemos un ida y vuelta. A veces también es reacio porque hay una bajada del patriarcado del club que dice, bueno, esto sí, esto no, hasta acá no, etcétera, etcétera. Esto sigue existiendo, pero esto también entendemos que es un proceso, ¿no? Y nosotros no queremos ir, como comúnmente o vulgarmente se puede decir, con los botines de punta. Nosotros tenemos que ir a consensuar. Nunca mejor dicho, ¿no? ¿No? Me parece que es lo ideal, ¿no? A establecer consensos. Sí. Sabes que nos llamó muy positivamente la atención el hecho que ustedes tienen una comunicación, me refiero al Arco Violeta, tiene una comunicación muy hacia afuera, bien hacia afuera, sí, en el buen sentido de la palabra, lo digo en el mejor de los sentidos. O sí, sea, hacen un esfuerzo comunicacional para sí, llegar, cosa que muchas veces en las organizaciones de este tipo, no solo feministas o que tratan la temática, sino en general, todo lo que tiene que ver con lo social, hay algunas limitaciones comunicacionales, digamos, propias de la esencia de la actividad que se desarrolla, ¿no? Uh-huh. Por distintas razones. Vos como presidenta y fundadora de una organización de esta naturaleza, ¿qué le dirías a tus colegas o a aquellas que tienen ganas de impulsar una actividad de este tipo? Yo creo que es el momento hoy, más que nunca, en un lugar en un país donde se están cometiendo muchas injusticias, que apelemos a la creatividad y apelemos a romper con el status quo, no nos quedemos quietas, estemos en movimiento, estemos en red. Me parece que es el momento ideal para dejar de lado todos los resquemeros que tenemos dentro del feminismo, porque el feminismo no es uno solo, no es único, es absolutamente también heterogéneo, para poder, digamos, hacer la resistencia que necesitamos, hoy más que nunca, y que se animen. Nosotros vamos siempre por un poquito más, ¿no? Planteamos una mesa de trabajo. De hecho, estamos también con el proyecto La Pelota Lleva la Palabra, que nos está trayendo enormes satisfacciones. Y también empezamos a tener un espacio radial que se llama La Palabra Llave, donde también desde la palabra llave tratamos todos los temas transversales que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con la igualdad, la equidad y la perspectiva de género. Siempre digamos que queremos dar un paso adelante, queremos que otras mujeres y otras diversidades se animen a poder apelar a su creatividad, que hay un montón de cosas para hacer, que simplemente es sentarse y empezar a pensar dónde y por dónde vamos, y que cuando nosotros pensamos el proyecto Arco Violeta, que nos dijeron ahí no va a funcionar, nosotros dijimos sí va a funcionar. Es perseverancia, es tiempo, es laburo, bueno, todas esas cosas que poner y sostenerlas en el tiempo. ¿En algún momento tuviste ganas de bajar los brazos frente a las dificultades? Jamás. Soy una optimista por naturaleza. Como buena mujer. Como buena mujer, sí. Si un hombre te dice, soy feminista, a priori, uh-huh, ¿le crees? Sí. Tengo grandes casos de hombres feministas. Primero, te puedo nombrar a mi hijo. Segundo, te puedo nombrar a mi esposo. Que son, por eso también me sostienen tanto en todo lo que hago.
porque nunca quisieron una mamá en su casa lavando platos, ni una mujer no haciendo lo que quería hacer de su vida, o con su vida, o con lo que hacía, y entonces para mí fueron muy importantes y definieron mucho mi camino. Me alegro, me alegra mucho. A veces cuesta deshacerse de los prejuicios y todos estamos, hasta las propias mujeres, a veces están atravesadas de esa cultura machista o patriarcal, como se suele decir, y es un esfuerzo cotidiano para todos y todas. Y creo que a veces se piensa que es una cuestión, te diría, de edades, ¿no? De franjas etarias, que en cierto lugar hay más propensión a entender el feminismo y en otros menos. Sí, es un tema. ¿Sabes por qué? Porque creo que hay diferentes, digamos, creo que todo tiene su momento. Las mujeres como yo, que ya atravesamos varios años de militar el feminismo, y que lo abrazamos, es una bandera y es un modo de vida, y que no estamos para la foto, que no estamos para salir con una bandera que no la internalizamos. Al contrario, nosotros si salimos es porque esa bandera que abrazamos la tenemos muy internalizada, porque es nuestro modo de vivir, nuestra manera de vivir. Y hay quienes están empezando, y para todo se necesita experiencia. Para todo se necesita experiencia. Por supuesto que hay chicas que están como más ávidas y que están como más comprometidas, y hay otras no tanto. Pero también pasa con mujeres que también, pero digamos, el transitar el feminismo y el abrazar el feminismo y el entender el feminismo también es un proceso y lleva su tiempo. ¿Cómo estamos hoy en el mundo, te diría, pero sobre todo en el país que parece haber retrocedido, o no parece, sino que ha retrocedido con la disolución del INADI, con el planteo o replanteo de algunos temas que parecían superados? Es una cuestión natural de evolución de las sociedades, el ida y vuelta. Mira, yo creo que hay dos cuestiones que pasan aquí. Una cuestión es lo que, digamos, la disolución de la Secretaría de Género, INADI, instituciones que trabajaban sobre temáticas muy específicas en cuanto a lo que es violencia de género. Y otra cosa es por dónde va la sociedad. Y eso, en términos de políticas públicas, sí hay una regresión, pero en términos de políticas de las mujeres hacia la sociedad y del compromiso que nosotros asumimos con la sociedad, eso se va a seguir sosteniendo. Eso no va a caer. Eso va a seguir, y te puedo asegurar, cada vez más fuerte. Son dos cosas diferentes. Quizás hasta, lamentablemente por la forma, pero colabore en que la posición se fortalezca aún más, ¿no? Exactamente. Por eso existen esas posibilidades. Nosotros que trabajamos mucho en red con muchas asociaciones civiles, que trabajamos todos los ejes temáticos del feminismo, desde economía feminista, desde mujeres emprendedoras, ambiente, arte, cuando vemos toda esta escalada de sucesos que van en detrimento de nuestras políticas públicas que supimos conseguir, lejos de atemorizarnos, estamos como más unidas y como más fortalecidas. No, ya te digo, una cosa es lo institucional, pero otra cosa es por dónde va el feminismo cuando decide plantar una bandera que no tiene nada que ver, en muchísimos casos, con las instituciones, que tiene que ver con esto que somos las feministas, que hacemos las feministas toda la vida y que tenemos ese compromiso de vida, ¿no? Y eso nos fortalece. Así que yo no tengo la menor duda de que vamos a seguir dando la lucha, la batalla, y vamos a volver a conquistar los derechos que hoy estamos perdiendo, o que hoy perdimos. Claudia, ¿qué pensás cuando gente incluso de cierta formación o de cierta inclinación progresista dice:
la lucha feminista está bien, pero primero está el hambre. ¿Qué pensás de eso? Yo creo que todo tiene que ver con todo. Y entiendo, y por supuesto que hay una coyuntura que tiene que ver con la asistencia a las personas que menos tienen. Pero te digo una cosa, hay mujeres en el territorio que ni se plantean que son mujeres feministas, pero que son las sostenedoras de las ollas populares. Y si no hay mujer más feminista que esa, y si no hay mujer más luchadora y batalladora que eso, ¿qué es? O sea, quizás no lo tengan internalizado, quizás no tengan esto que siempre decimos, ¿no? La teoría de lo que es el feminismo. Pero te puedo asegurar que esas mujeres que están en el territorio son mucho más feministas que nosotros. En la práctica. En la práctica. Que es donde las queremos. Es donde queremos el feminismo. En la acción. En la acción. O sea, yo no soy una teórica feminista, no vengo desde ahí. Se ve. Se ve que estás en la acción. Vengo del territorio, vengo de la experiencia de vida, siempre tuve una capacidad muy grande de escucha, y desde que tengo uso de razón había mujeres que acudían a mí, y era chica, para que yo las alentara, para que pudiéramos hacer algo juntas. Entonces es como que lo tengo internalizado, no tuve ningún tipo de academia universitaria para ser quien soy y qué hago. Soy una mujer de territorio, me considero una mujer de territorio. ¿Qué aprendiste en los últimos años? Aprendí a no bajar los brazos ante nada y ante nadie. Aprendí que hoy no mezclo las cosas de la política partidaria con la política que venimos desarrollando, que tiene que ver con mi militancia feminista. Aprendí a no callarme la boca, aprendí a no tener miedo, porque mi dignidad y mi trabajo intelectual que hago todos los días de formación, de poder observar la realidad, de poder mirarla y no quedarme abstraída, sino de ponerme en un campo de acción, eso me sostiene. Y eso me lo dan todos los días cuando veo lo que sucede en el mundo, cuando veo lo que sucede en mi país, cuando veo lo que sucede en mi ciudad. Yo soy marplatense y hace 25, 26 años que vivo en Capital Federal. Y creo que es una ciudad grandiosa para muchas cosas, pero es una ciudad terrible para muchas cosas. Y algo que me da fuerza todos los días es ver gente que tengo que combatir. No tengo que combatir a la crueldad, tengo que combatir a los miserables. No acepto la miserabilidad en la que estamos viviendo hoy, pero la miseria humana. Porque crueldad tenemos siempre. El ser humano hasta se habitúa a la crueldad, pero la miserabilidad para mí es inaceptable. Y eso lo tengo que combatir. Y lo combato desde Arco Violeta. ¿Te consta, y si no te lo reforzamos, que en ningún momento, ni siquiera sé tu pertenencia partidaria? No la conocemos. Lo que sí hicimos fue entender, buscar tu trabajo, el trabajo de Arco Violeta, de tu colectivo de compañeras y me imagino compañeros, bueno, lo acabas de decir, tu marido y tu hijo, en ampliar los límites del conocimiento sobre una problemática que es inadmisible a esta altura de la evolución humana, o debería ser inadmisible. Pero creo también que hay posturas partidarias que pueden ser mejores que otras, totalmente, pero que no deberían, en principio, si se quiere, contaminar la causa final. No me cabe duda que hay mejores y peores, y que hay miserables en todas partes también. ¿Cómo ves la política en general en relación a la política en general, no la partidaria? No te voy a preguntar de ningún partido, salvo que quieras explayarte en lo que quieras. Tenés toda la libertad de explayarte en donde quieras. Pero ¿cómo ves la política en general de acuerdo a tu experiencia en el territorio? La política en general la veo
degradada. La veo atomizada, pareciera que no hay como una salida. Y ahí me parece que estamos en ese problema, ¿no? Porque si llegamos a lo que llegamos fue por esta degradación de la política, por esta atomización de la política, de no poder ponernos de acuerdo. Y me parece que eso se tiene que terminar, porque eso nos afecta a todos y hace que personas como las que están hoy terminen por disolvernos como sujetos políticos. Eso es lo más grave. Cuando vemos que el mundo, y la Argentina no está lejos de eso, va a ser, digamos, gobernada por Silicon Valley, ¿no? Los gurúes que nos van a decir cómo, dónde y cuándo y qué, cómo debemos vivir. Eso me preocupa. Eso me preocupa. ¿Cómo ves a esos gurús precisamente en relación a la temática feminista? Hay una posición políticamente correcta a veces, otras veces hay un machismo. De hecho, el grueso de las fortunas de la humanidad son hombres blancos, anglosajones. Se concentra prácticamente la fortuna del mundo en 5 o 6 hombres anglosajones mayores de 50 y tantos 60 años. ¿No? Y es difícil, primero, bueno, quizás también tiene que ver con las edades, ¿no? A mí, yo siempre digo, bueno, a determinada edad vos podés hacer un análisis y podés ver la política y podés ver un montón de cuestiones y hacer tu propio, digamos, tu propio análisis de cómo lo ves. Ahora, a mí me preocupan los jóvenes, que sí están permanentemente consumiendo el querer ser o el querer parecer y no ser, ¿no? Eso me preocupa. Me preocupa la inteligencia artificial. Porque esto lo empezamos a ver, lo estamos empezando a ver, pero no sabemos hasta dónde llega. Me preocupa el desinterés de los chicos por militar causas sociales, ni siquiera políticas, causas sociales, ¿no? Ayer comentaba en una radio esto que me impactó de un grupo de niños que manejaban un WhatsApp de 164 chicos compartiendo pornografía. Esas cosas me preocupan. Y esas cosas que parecen, y esas cosas que no recoge nadie el guante, porque no son los titulares del diario. Me preocupa muchísimo la niñez y la adolescencia, muchísimo las infancias y las adolescencias. Creo que es población de riesgo precisamente por el desconocimiento de los padres, de los abuelos, sobre el alcance y la potencialidad dañina que pueden tener, así como pueden tener la positiva también, el uso de la tecnología, la red de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Las adicciones virtuales. Adicciones virtuales, te digo, ayer tuvimos un taller en un club, Ciencia y Labor, que se habló obviamente de las adicciones, y el tema de las adicciones en cuanto a apuestas en los chicos es alarmante. Es alarmante. Bueno, todo eso que parecía del mundo de adultos, ¿no? Consumir pornografía, consumos problemáticos de drogas, apuestas, juego, se trasladó a niños. A niños. Si eso no es una alarma y es no poner un foco de atención en ello, y no sé, estamos en problemas. ¿Cómo se podría mejorar esa situación? Bueno, y por supuesto que siempre con prevención. Siempre con prevención. Nosotros realizamos el taller La Pelota Lleva la Palabra, que es un taller destinado a niños entre 6 y 16 años, que es un taller con una dinámica de juego y hablamos sobre bullying, sobre discriminación, sobre violencia. Y ahí estamos haciendo una fuerte prevención, porque
los que tienen la palabra y que nos cuentan de sus vivencias son ellos. Pero no hay solución si las campañas de prevención no están en los medios. ¿Hace cuánto no vemos campañas sobre HIV? ¿Hace cuántas no vemos campañas sobre violencia sobre género? ¿Hace cuánto no vemos campañas sobre niñez, prevención de niñez e infancia en riesgo? No existen. No existen. Y es algo que a veces, por ejemplo, con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, siempre le decía yo, faltan campañas concretas, reales. Y no es por decir, Arcovioleta las tiene. Sí, las tenemos, porque las plasmamos. Hacemos esto de manera preventiva, de manera concreta, porque las palabras son palabras, pero los hechos y las acciones son hechos y acciones y se tienen que ver, se tienen que visibilizar. No tenemos campañas. ¿Vos las viste? ¿Has visto alguna campaña de prevención? No, últimamente no hay campañas. Entonces, bueno, ahí me parece que profundizar en la prevención es fundamental. Fundamental porque hay cosas que se nos están yendo de las manos. Y entiendo el tema y el momento álgido en el que está viviendo el país, que los padres están súper preocupados por parar la olla, que están preocupados por sus laburos, por mantener sus trabajos, que todo los desborda, pero hay un momento porque ¿sabés qué están consiguiendo? Que la familia se disgregue. La familia como quiera llamarla, la familia como familia, no la convencional, la familia que uno tiene o que uno elige. Bueno, están queriendo también atravesar eso. Entonces no tenés momentos de un padre está enloquecido porque viene de laburar, una mamá que viene de laburar y no tiene momento de reflexión por ahí, de tomarse una taza de té o un mate para compartir, porque están desbordados. Entonces están atravesando lo más importante, que ya te digo, más allá de cómo esté conformada, es el núcleo familiar. ¿Ese desborde te parece que promueve, fomenta o incrementa la violencia? Sí. Sí. ¿Y sabes por qué te digo? Porque en un hogar donde hay severos problemas económicos y quizás el varón ejerce violencia psicológica, está a un paso de ejercer violencia física. Porque son tantos los problemas que atraviesan una familia. Y a ver, me voy a animar a decirlo, no olvidemos los 90 con Menem. La mayor cantidad de divorcios y de disolución de familias estuvieron allí. Uh-huh. Cuando hubo una eclosión económica que no se pudo sostener y las parejas se separaban porque uno se tenía que ir a vivir con la mamá, uno se tenía que ir a vivir con el papá, los hijos por un lado. Fue tremendo lo que pasó en los 90 con la familia, con las parejas. ¿Estamos cerca de eso nuevamente? Quisiera decir que no, pero tampoco puedo decirlo. No lo sé. Hay mucho. Son tiempos aciagos, como dice Dora Barrancos. Algunos en una situación que parecería, por lo menos en lo personal, no me cabe la menor duda, que va a algo igual o peor que lo que acabas de describir. Algunos todavía piensan en el concepto de darle tiempo por la legitimidad de origen, o porque hay que darle tiempo para que se vea si hay resultado o no, porque hay supuestamente políticas distintas y todo lo demás. ¿Qué reflexión te merece eso? Yo no creo que vaya a haber grandes cambios. Creo que creo que es Menem recargado. Esa es mi visión. Ojalá, y lo digo de todo corazón, esté sumamente equivocada. Pero vamos a un país donde va a haber un 80% de la población pobre y solamente una población pudiente, digamos. Obviamente que siempre van a estar los que tienen, porque eso siempre van a estar,
pero con, digamos, con alcances de deterioro, de regresión, de pauperización de la clase media nunca vistos. De hecho, los estamos viendo. Si te digo feminismo, se opone al nacionalismo, pueden convivir, son términos que se anteponen o se contraponen, o pueden convivir o deben convivir. Yo creo que todos podemos convivir dentro de ciertos equilibrios y de ciertos márgenes. Lo que no podemos convivir es con un estado de destrucción del Estado, ¿entendés? Con gente que piensa solamente en llenarse los bolsillos para sí y no pensar en la redistribución. Nunca creo que, o sea, y aparte que siempre digamos que los polos se encuentran, ¿no? en algún punto. Así que siempre tengo esa mirada de creer que establecer consensos siempre es posible. Siempre es posible. Vos sabés que estaba formulando la pregunta, así con la fluidez que está teniendo esta nota, y pensaba, ay, ¿en qué terreno me estoy metiendo? A ver si me estoy explicando bien o no. Pero en realidad lo que quería tratar de llegar era al concepto de que estamos en un proceso de disolución nacional y de defensa de la patria, si se quiere, de la nación, del Estado, como comunidad organizada. Es lo que de alguna manera nos provoca ese temor también de que llegue la disolución también a niveles sociales, independientemente de las cuestiones soberanas más, te diría, más grandes, ¿no? Si le entregamos el litio o no a potencias extranjeras, o si viene un portaaviones o lo que fuera, sino que estamos perdiendo soberanía popular al no poder manejar nuestras propias vidas. A eso me refería con nacionalismo, ¿no? No, te entiendo perfectamente. Y por supuesto que es absolutamente entendible. Pues justamente anoche yo estaba hablando tengo varios grupos de WhatsApp, y estábamos viendo lo que había sucedido en Congreso. Yo había estado en Congreso por la mañana, al mediodía, que ya había muchísimas organizaciones, etcétera, etcétera. Estuvimos ahí. Pero a las 12 de la noche no había nadie. Uh-huh. Y a mí me llamó poderosamente la atención, y te digo por qué. En el año 2001, yo estuve toda la noche mirando televisión. No pude ir al Congreso porque tenía a mi hija que tenía meses. Tenía un hijo más grande y tenía una beba. Pero estuve mirando, vi cuando se morían, mataban a las personas en las escaleras. Y recuerdo que mi marido se despertó y me dijo, Claudia, vení a acostarte porque no podés estar con una profunda tristeza, una profunda desazón de lo que había ocurrido. Pero ahí hubo gente que murió de pie, que murió. Y ayer me llamó, me asombró y me entristeció por esto que hablamos de la disolución. Y entiendo perfectamente, porque también quiero ser cuidadosa con esto, de que no se quedó nadie. De que no se quedó nadie. Y me dio muchísima tristeza, porque yo esperaba una noche de resistencia. No sé cómo lo viste vos, pero yo esperaba una noche de resistencia. Mira, lo vi exactamente igual. Lo vi de la misma manera. Estuve por la mañana también, hasta, bueno, a media mañana hasta el mediodía, poquito antes de que empezara la represión, precisamente porque pensaba que quizá había que tomarse un descanso y volver después a la noche. Y cuando vimos que a la noche ya no había nadie, que uno puede entender también que el operativo represivo tuvo esa finalidad. Exactamente, sí, por supuesto que lo entiendes. Sí, tiene sí, esa finalidad. Sí. Pero más allá de todo, yo creo que no tuvo la masividad que tendríamos que haber tenido. Más allá que vos y yo estuvimos, y tantos otros, faltaban dirigentes. Hay dirigentes que tendrían que estar, sobre todo del área sindical, que tendrían que haber estado ahí. Sí, por supuesto. Están los que estuvieron, porque también lo estuvieron. No voy a hacer nombre ni de un lado ni de otro, todos sabemos quiénes fueron. Quiénes sí estuvieron y quiénes no estuvieron. Y en la próxima van a tener que estar. Sí. Porque si no, quizá las bases los pasen por encima, ¿no? Y terminen de tener
privilegio, porque es un privilegio que te elijan tus propios compañeros como dirigente. Vos sos presidente de una asociación civil y me imagino que día a día estás tratando de ser mejor para que las personas que dependen de tus decisiones y de tu acción te sigan respetando y que lleven a buen puerto las acciones a partir de ese respeto y de ese ejemplo que vos deberías y das cada día. ¿Te sentiste cómoda? Muy cómoda, muy cómoda. Me gustó mucho todas las preguntas que me hiciste porque son preguntas necesarias y que me gusta responderlas. Y porque si hay algo que respeto es mi honestidad intelectual, me parece que bueno, que así debo hacerlo porque es mi patrimonio. ¿Querés decirle algo al público? Bueno, al público, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, mirando, y decirle que bueno, que estamos en épocas aciagas, pero no hay que bajar los brazos, hay que resistir, hay que tener valentía y coraje para seguir, y que esto, por un lado, recién comienza. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Claudia Rizzo, fundadora y presidenta de Arco Violeta, una voz que construye el futuro, un futuro que todos deseamos que sea sin violencia. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias a vos.